A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo en Alemania un joven cuyo oficio lo mantenía en contacto con la riqueza. Era orfebre, hacía moldes para monedas y pulía piedras preciosas. Pero la vida, caprichosa, juega extraños lances. Y ese joven llamado Johannes Gutenberg, que vivía entre joyas y monedas ajenas, buscó otras posibilidades con el fin de hacerse rico. Gutenberg aprovechó lo que ya estaba inventado por los chinos desde siglos anteriores, es decir, la tinta y las letras móviles y la aleación metálica para crear la imprenta moderna. Pero justo de nuevo la vida le hizo una pequeña broma. Gutenberg, siempre en contacto con joyas y monedas, nunca tuvo dinero propio para desarrollar su propio invento. Entonces entró en contacto con 3 poderosos hombres de negocios para financiar su idea. El problema era que cada uno de aquellos financistas era más voraz y más vulgar que el otro, y pronto Gutenberg fue llevado a juicio y mezclado con aquellos tiburones perdió todo su dinero, su trabajo, su invento y sus bienes de capital. Más allá de la mala suerte de Gutenberg, que al final se refugió en un convento para huir de sus deudores, tuvo el privilegio poético de olvidarse de las joyas para crear algo de más riqueza. Sí, Gutenberg creó los primeros libros tal como hoy los conocemos. El primero de ellos, en plan experimental, lo imprimió un día como hoy, 30 de septiembre de 1452. Y desde entonces, cuando nos sumergimos en las páginas de los libros, sabemos que allí encontramos todas las riquezas que no pueden comprar las monedas. Y ojalá se lo agradeciéramos hoy y siempre a Gutenberg, inventor de la imprenta. Las principales noticias del día. Titulares. Unidad Técnica de la Asamblea sugiere no calificar Ley Orgánica de Creación de Oportunidades. Pablo Luna negó haber pagado por un cargo en la Asamblea Nacional. Ley de Creación de Oportunidades flexibiliza inversiones en la banca. Alcalde evitó tratar informes sobre el modelo del metro de Quito. Gran inversión en infraestructuras en Ecuador. En tributación de hoy, instituciones sin fines de lucro, ámbito fiscal. En el segmento de opinión, el proyecto de ley del presidente Lasso. Los editoriales serán de Francisco Huerta, un IES a punto de colapsar. Ruth Hidalgo, enfrentar el cambio climático o no tener futuro. Roberto Aspiazu, creo, sí y no. José Hernández, ¿es usted hoy un político contraproducente? Vicente Albornoz, la historia de 2 enfermedades. Noticias del día con Carla Sánchez. Unidad Técnica de Asamblea sugiere no calificar Ley Orgánica de Creación de Oportunidades. A vísperas de que se reúne el Consejo de Administración Legislativa CAL para tratar el proyecto de Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, comenzó a circular un informe de la Unidad Técnica de la Asamblea Nacional sobre esa propuesta. Esa unidad técnica realizó un análisis del proyecto enviado por el Ejecutivo y recopiló sus observaciones en 88 páginas. Así, en sus conclusiones, recomienda no calificar el proyecto presentado la semana pasada. Esa instancia consideró que el proyecto no cumple con el requisito establecido en el artículo 136 de la Constitución y el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función respecto a la unidad de materia. A criterio de esa unidad, no se evidencia la relación de conexidad casual, temática, teológica y sistemática de contenidos normativos establecidos mediante reformas de las leyes del Libro 1, Código del Trabajo, Código de Ingenios, Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, Ley Orgánica del Desarrollo de la Agricultura y Pesca, Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico, entre otras. Además, se anota que el proyecto presenta posibles vicios de constitucionalidad al afectar los artículos 11, numerales 4, 8, 66, numeral 4, 82, 326, numerales 2 y 3, 327, 424 de la Constitución de la República del Ecuador.
Si bien este es un informe que reúne criterios técnico-jurídicos, este no tiene el carácter vinculante, pues el proyecto deberá ser analizado y calificado por el Consejo de Administración Legislativa. Precisamente el CAL tuvo previsto sesionar a las 16:30 del pasado miércoles para conocer el proyecto entregado personalmente por el presidente Guillermo Lasso. La propuesta ha generado apoyo de algunos sectores productivos que creen que puede ser una herramienta para reactivar el empleo, pero ha generado el rechazo de centrales de trabajadores. Una vez que el CAL califique el proyecto, este pasará a una de las comisiones legislativas especializadas. Pablo Luna negó haber pagado por un cargo en la Asamblea Nacional. Dos testigos convocados por la asambleísta y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez, coincidieron en su testimonio y negaron que se haya entregado recursos para gestionar cargos públicos, sino que hubo un préstamo por $3,000. El pasado 27 de septiembre, el Comité de Ética de la Legislatura instaló el primer día de audiencia de prácticas de pruebas solicitadas por el legislador denunciante Alejandro Jaramillo Deidé en contra de su ex coidearia Bella Jiménez, acusada de supuestamente incurrir en la prohibición de gestionar cargos públicos contempladas en el artículo 127 de la Constitución y numeral 3 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, LOF. Pasado martes fueron varios los comparecientes, entre los que estuvieron funcionarios de la Asamblea, el legislador Fernando Villavicencio, el periodista Marlon Puertas del portal digital La Historia S., un perito, y el hijo del asambleísta Simón Peláez Jiménez y su amigo Pablo Luna. Peláez y Luna coincidieron en afirmar ante los miembros del comité que no se entregó dinero para un cargo público, sino que se trató de un préstamo. El hijo de la legisladora aseguró que Luna le hizo un préstamo de $3,000 que requería para pagar sus estudios en una institución educativa de México, pero que devolvió el dinero porque su señora madre se enteró del hecho y le pidió que le devuelva. Es así que el pago a la entidad educativa no se realizó y devolvieron el dinero a Luna en un primer pago de $1,900. Bella Jiménez completó los $2,000 con $100 y luego se entregaron $1,000. Luna dijo que le entregaron $2,000 en un primer pago y en otro los $1,000. Este testigo reconoció que grabó un video en el que aclaraba por qué transfirió el dinero a Peláez, pero no recordaba más detalles. Negó que esta transacción se haya tratado por un cargo en la Asamblea, sino que hizo un préstamo al hijo de Bellita, que es una amiga de 20 años y conoce a Peláez desde que era un niño. Marlon Puertas confirmó que recibió una llamada del ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, el pasado 20 de agosto, luego de haber publicado en su portal La Historia S. las coimas de Bella, la vicepresidenta. El ministro le había dicho que Jiménez estuvo en su despacho y ante la pregunta sobre una supuesta gestión de cargos, le contestó que no hubo resultado positivo de ninguna gestión. La defensa técnica de Jiménez, a cargo de Andrea Sánchez, le preguntó a Puertas si verificó la información que le llegó para realizar la publicación y con qué metodología había constatado que era la voz de la legisladora la que constaba en un mensaje de voz que se mencionaba en el artículo. Jiménez es investigada por supuestamente incurrir en la prohibición del artículo 127 de la Constitución y los numerales 3 y 4 del artículo 163 de la LOF sobre gestionar cargos públicos y cobrar por ello. Jaramillo pidió la investigación por publicaciones en la prensa de la existencia de supuestos mensajes de texto, un comprobante de transferencia bancaria y un audio de voz que sería la de Jiménez en la que estaría gestionando cargos en el Ministerio de Transporte. Como prueba, se adjuntó una transferencia bancaria a favor de Jorge Peláez Jiménez, hijo de la asambleísta, y un documento en el que se solicitaba la vinculación como funcionario legislativo a Pablo Luna Fuentes. Destinotio recogió una denuncia presentada por Scarlett Lidao en la Fiscalía del Estado por presunta concusión, quien denuncia que la asambleísta le ofreció un cargo por 4 años a cambio de recibir $6,000.
Ley de creación de oportunidades flexibiliza inversiones en la banca. El gobierno incluyó en el proyecto de ley de creación de oportunidades 3 reformas claves al Código Orgánico Monetario y Financiero para facilitar la incorporación del país a la Alianza del Pacífico y lograr nuevos acuerdos comerciales. El ministro de Producción, Julio José Prado, había adelantado días atrás la entrega de un plan de acción para destrabar las negociaciones e impulsar las inversiones financieras. La primera reforma planteada en el proyecto es la redefinición de la actividad financiera, donde se contempla a entidades del sistema financiero, de valores y seguros. Hoy solo involucra a las primeras. La segunda es un cambio en la definición del grupo financiero, que en la legislación actual solo lo conforma un banco nacional privado. Con el proyecto de ley se propone que ese grupo esté conformado por más de una entidad nacional y extranjera que realice actividades financieras. La tercera reforma está enfocada en ofrecer mayor flexibilidad a los accionistas de empresas financieras para que los controles sobre ellos sean cuando tengan 25% o más de capital en el sector bancario y ya no el 6% como es ahora. Para el experto económico David Castellanos, estos son temas sensibles cuando se negocian acuerdos comerciales, como ocurre hoy con México. Con estas reformas que propone el gobierno, Castellanos señala que se dará apertura a nuevas inversiones extranjeras en el sector financiero, ya que la legislación actual no permite que una persona que sea accionista en un banco en el Ecuador pueda tener acciones en otro tipo de empresas. Para atraer nuevas inversiones en otros campos y también dinamizar al sector productivo del país, la norma también propone incentivos tributarios y no tributarios. Estos elementos son parte del mecanismo del gobierno para impulsar y cumplir la meta de atraer a Ecuador a más de 30.000 millones de dólares en inversión privada, nacional y extranjera hasta el 2025. La propuesta de ley hace modificaciones y simplifica lo establecido en leyes y códigos actualmente vigentes. Otro de los cambios es que se incluye la opción de reducción y/o exoneración de impuestos, como la de la salida de divisas ISD. Antes se establecía solo la eliminación de este tributo. Alcalde evitó tratar informes sobre el modelo del Metro de Quito. Jorge Yunda evitó tratar el tema del Metro de Quito en la sesión del Consejo Metropolitano. El alcalde de la ciudad optó por invitar a los édiles a la sesión del directorio de esa empresa prevista para mañana. El concejal Bernardo Abad puso en debate la decisión que tiene prevista tomar el directorio del Metro sobre el modelo de gestión. Pidió que el tema se trate en el cuerpo edilicio, sin embargo no pasó de ser una solicitud. Esta decisión se tomará después de más de 4 meses en los que esa instancia no ha tratado el informe de la comisión técnica. Ese equipo se conformó para recabar información que permita ratificar o rectificar la operación directa con asistencia internacional, adoptada el 2 de marzo pasado. El cambio, según Abad, es que ahora se tratará de una nueva modalidad denominada mixta. Según dijo en la sesión, esa alternativa no se había conocido previamente en el directorio. Fue la concejala Luz Helena Coloma quien insistió en tratar el tema. Elevó a moción el que se concluya en la orden del día de la sesión del Consejo de hoy. Eso fue seculado por el mismo Yunda y se aprobó con 20 votos del cuerpo edilicio. Sin embargo, al llegar a ese punto, Yunda dijo: estaremos convocando a todos los señores concejales al directorio del día de mañana y lo pondremos en el orden del día para informar a este Consejo sobre este tema. Las críticas al nuevo modelo no solo vinieron de los concejales. La veeduría ciudadana que vigila la puesta en marcha de la obra consideró que la propuesta presenta serias inconsistencias técnicas y económicas, porque no ha sido adecuadamente estructurada, analizada y socializada. Por eso pidió que en la sesión de mañana solamente se dé a conocer el informe, pero no se resuelva sobre la modalidad bajo la cual se opera el Metro de Quito.
Solicitaron además que se convoque a una socialización y análisis por moderación del modelo planteado, donde se revise el modelo rubro por rubro y la empresa pública Metro de Quito presente los sustentos y respectivos respaldos de la información contenida en el nuevo modelo propuesto. Gran inversión de infraestructura en Ecuador. El gobierno de Estados Unidos prevé hacer una gran inversión en infraestructura en Ecuador de cara a la nueva obra física y al capital humano para el futuro del país, según indicaron autoridades de ese país que visitan Quito. El anuncio se dio tras la reunión que mantuvo el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso con una delegación del gobierno de Washington encabezada por el viceconsejero de Seguridad Nacional para la Economía Internacional, Dilip Sain. Tras la cita, Ricardo Zúñiga, subsecretario adjunto principal del Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, remarcó el interés de su país por apoyar a Ecuador en varios campos. Vivimos aquí para promover una inversión fuerte en infraestructura que a su vez significa invertir en la población, aseguró el funcionario estadounidense, tras insistir en que entre las áreas de destino también se encuentra la salud pública, el acceso a la educación y la llamada economía digital. Durante el encuentro que tuvo lugar en el Palacio de Gobierno de Quito, también se abordaron las propuestas de inversión para infraestructura en áreas relacionadas a la lucha contra el cambio climático, la igualdad de género y tecnología, según informó la Secretaría General de Comunicación. De su lado, el ministro ecuatoriano de Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado, indicó que se desarrollarán varios proyectos con Estados Unidos de manera directa de aquí hasta final del año. El objetivo será ponerlos en marcha durante el 2022 en adelante, añadió Prado, al destacar el interés de Estados Unidos para inyectar recursos en temas como el cambio climático, igualdad de género, tecnología y digitalización. Esa perspectiva empata con la agenda de la actual administración gubernamental de generar oportunidades para todos los ecuatorianos, sostuvo. Prado anunció que también en la reunión se habló sobre la posibilidad de que Ecuador alcance un acuerdo comercial de largo plazo con el gobierno estadounidense. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Smith, señaló que en la cita se analizaron algunas posibilidades de inyectar recursos dirigidos a invertir en la próxima generación de infraestructura física y de capital humano relacionado al futuro del Ecuador y de otras naciones de la región. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. El día de hoy vamos a hablar sobre las obligaciones fiscales de las instituciones sin fines de lucro. Las instituciones sin fines de lucro, por ley general, no pagan impuesto a la renta. Se encuentran en el artículo 9, numeral 5 de la ley tributaria, en el capítulo de exenciones de impuesto a la renta, en donde estas, por ley, no van a pagar impuesto a la renta, pero deben cumplir ciertas formalidades tributarias para tener esta exención del impuesto a la renta. Lo primero, deben estar legalmente constituidas por el órgano respectivo. Esto quiere decir a través de un decreto ejecutivo. Segundo, deben cumplir estrictamente con su objeto de constitución, es decir, realizar estrictamente las actividades sin fines de lucro que se encuentran en su acto constitutivo, con el objeto de no perder su exención tributaria. Adicionalmente, deben cumplir deberes formales establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno como en el Código Tributario. Deben tener un RUT, deben llevar contabilidad. Si son designados agentes de retención, hacer las respectivas retenciones de IVA y de renta.
También, si al final de cada ejercicio fiscal se quedan con un superávit, este tiene que ser reinvertido hasta el 31 de diciembre del siguiente año. Caso contrario, tienen que informar al Servicio de Rentas Internas. Algo que también es muy importante dentro de las instituciones sin fines de lucro para tener esa exención de impuesto a la renta es que debe generarse aportes y contribuciones de sus socios, de sus partícipes, de sus constituyentes o de terceros en un porcentaje igual a la de sus ingresos. Estas contribuciones, estos aportes, estas donaciones en función a un porcentaje establecido de sus ingresos pueden ser a través de bienes, de servicios o puede ser en dinero. La norma tributaria establece que en el caso de los servicios tiene que valorarse de acuerdo a la técnica contable vigente. Las instituciones sin fines de lucro pueden estar dentro de un régimen general o de un régimen actualmente de las microempresas, y esto no quiere decir que cambian su condición de tener exención del impuesto a la renta. Lo importante de las instituciones sin fines de lucro que se encuentran totalmente detalladas sus obligaciones tributarias en el artículo 9, número 5 de la ley 30, en el artículo, también lo tenemos en el artículo 19 y 20, del reglamento fiscal, deben cumplir con todo este marco regulatorio en nuestro país porque no dejan de ser sociedades de derecho privado, pero sociedades que están destinadas a no perseguir un lucro, como por ejemplo destinadas al niño, a la familia, gremios profesionales. Tenemos también otras instituciones sin fines de lucro que se pueden dedicar, por ejemplo, al tema artesanal, etcétera. Lo importante es que usted, si se encuentra dentro de estas organizaciones sin fines de lucro o en la parte financiera, pueda cumplir con todo lo establecido en materia tributaria para tener esta exención del impuesto a la renta en cada ejercicio fiscal. Las diferentes instituciones sin fines de lucro deben cumplir con la formalidad de tener sus estatutos, su objeto social siempre actualizado y que se haga lo que está enmarcado dentro de este objeto como tal para evitar cualquier riesgo interpretativo o real en el ámbito tributario. Como siempre, para mí es un gusto poder compartir todos estos tips tributarios en los diferentes sectores, sean en compañías que pagan impuesto a la renta, sociedades que no pagan impuesto a la renta, como son las instituciones sin fines de lucro, personas naturales, personas jurídicas, tanto en el impuesto a la renta, el IVA. También estaremos muy pendientes para nuestras próximas ediciones, hablar también de este proyecto de reforma legal que ha sido enviado a la Asamblea Nacional, la Ley de Creación de Oportunidades. De mi parte, nos volveremos a ver en una edición más de su noticiero de Telesucesos. Soy Cristina Trujillo, de su programa Tributación de Hoy. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Gijón. El proyecto del presidente Lasso, el Ecuador de oportunidades es posible. Las puertas del progreso serán abiertas por las acciones y decisiones responsables de la Asamblea, de los ciudadanos y del gobierno, sostuvo el presidente Guillermo Lasso al presentar en la Asamblea Nacional, con el carácter de económico urgente, el proyecto de ley de creación de oportunidades que contiene 335 artículos y reformaría al menos 20 cuerpos legales. Tras la hazaña del proceso masivo de vacunación, cuya eficiencia y manejo honesto nadie duda, Lasso Mendoza expresó que seguirá la campaña hasta lograr la inmunidad colectiva. La confianza de una gran mayoría de ecuatorianos y la alta credibilidad conseguida ahora deberá trasladarse a otros campos como el económico, el agrícola, el de seguridad integral, el educativo y particularmente el de generación masiva de empleo y trabajo.
Los ecuatorianos estamos conscientes de la pesada carga heredada de los últimos 14 años. Esa nefasta herencia se traduce en 63.000 millones de dólares de deuda pública y un déficit fiscal de 7.000 millones de dólares, pasando por la impresentable realidad social de que únicamente 3 de cada 10 ecuatorianos tiene empleo formal y 7 desesperado está por la falta de trabajo, a más de contar con los gigantescos daños ocasionados al sistema de la seguridad social y la vergüenza de tener una población infantil que en un 30% padece de desnutrición. Con estas realidades es inaplazable que la sociedad ecuatoriana, junto a su gobernante, busque sacar al país de su aguda crisis social, económica, moral y política, y por ello es de elemental responsabilidad evaluar la propuesta del presidente Guillermo Lasso y apoyarla como camino para reorganizar al Estado y al país. El primer eje de la propuesta hace relación a la simplificación y racionalización del sistema tributario. No se eleva el IVA, ni se sube el precio del gas doméstico. Se generan múltiples estímulos tributarios y se eliminan en forma definitiva el RICE, así como el impuesto del 2% a las microempresas. El segundo objetivo de la propuesta del presidente Lasso apunta a lograr la estabilización económica del Ecuador con ajustes al impuesto a la renta que incluyen una mayor contribución de los ciudadanos que ganen más de $24.000 al año, siendo este impuesto progresivo, el que más gana, más aporta. Se requerirá una contribución temporal por 2 años a las personas con patrimonio mayor a $500.000 y a las sociedades conyugales que tengan bienes que superen el $1.000.000. Con estas medidas el mandatario aspira a que se reduzca el riesgo país y se incremente significativamente las inversiones, creando círculos virtuosos que favorezcan la multiplicación de plazas laborales. Con ese fin, Lasso Mendoza plantea la construcción de un régimen laboral alternativo y voluntario que abra un nuevo mercado de trabajo sin revertir, sin vulnerar los derechos adquiridos por los trabajadores amparados por el viejo Código del Trabajo. Dicho en forma más clara, se plantea la convivencia legal del antiguo Código Laboral y la nueva Ley de Oportunidades, que tendrá una moderna concepción de contratos alternativos y flexibles. Muchas de esas normas rigen en países como los Estados Unidos de Norteamérica, que es a donde va el mayor flujo migratorio de la región en búsqueda precisamente de trabajo. El último eje de la propuesta de Guillermo Lasso se refiere a la generación de un ambiente de certeza legal, seriedad institucional y seguridad jurídica para atraer inversiones extranjeras, con estímulos que incluyen la creación de zonas francas para distintos campos del desarrollo nacional. El proyecto presentado por el presidente Lasso en la Asamblea Nacional deberá merecer un estudio serio, patriótico, desvinculado de pasiones políticas estériles, ligado exclusivamente a proteger el interés de un país que no puede continuar en el inmovilismo, la obstrucción, el déficit y el caos. La Asamblea Nacional tiene ahora en sus manos la oportunidad de evitar que el Ejecutivo tenga la necesidad de usar herramientas constitucionales como la consulta popular o la muerte cruzada para impedir el bloqueo parlamentario y el estancamiento nacional. El proyecto de ley, que desde esta trinchera ciudadana lo apoyo, construirá sólidos cimientos
para transformar el Ecuador en una nueva y moderna sociedad, más justa, más equitativa, más solidaria, más honesta. Editorial. UNIES a punto de colapsar. Por Francisco Huerta de El Expreso. Dicen que un país puede clasificarse de acuerdo a cómo trata a sus niños y a sus viejos. Mal estaríamos en dicha clasificación si miramos a nuestros niños desnutridos o esclavizados por el consumo de drogas y a nuestros viejos con jubilaciones que no se corresponden con lo aportado a lo largo de casi siempre más de 30 años de su vida laboral y con enfermedades que no se atienden con celeridad debida a los hospitales del Seguro Social. Así nuestros niños tienen todo tipo de carencias y están en riesgo de perderse como actores en la construcción del futuro. En cuanto a los adultos mayores, están nuevamente en juego los aportes destinados a cubrir la jubilación. Qué triste sería verlos angustiados sin los recursos que les permiten malamente sostener sus siempre crecientes gastos. Desgraciadamente, la realidad concreta es que tenemos un IES reflejado en el constante asalto por un lado de sus fondos por parte del Estado, que mantiene una alta deuda en arretremarse permanentemente que nadie honra, y por otro, el permanente sometimiento de su capacidad institucional, una voraz corrupción que le vende con sobreprecio y después se roba de sus bodegas lo recién adquirido. En suma, un IES que ya no da más y puede colapsar con grave perjuicio para sus afiliados y jubilados, que no tendrían a quién acudir para obtener las prestaciones que ahora les ofrece, mas no les brinda. La tragedia social por sobrevivir es grave. El gobierno debería otorgarle prioridad a la atención de este viejo problema que de tiempo en tiempo hace notar sus complicaciones, pero ahora está a punto de colapsar. El país como un conjunto debe tomar medidas. Hay muchas deudas que cobrar, el gobierno y de los particulares. Hay también que parar la sangría permanente de los diversos mecanismos de robarle recursos. Lo cierto es que tal cual, el IES ha estado al servicio de sus afiliados y de los gobiernos en turno. Ahora le toca al gobierno servir al IES, reestructurándolo por supuesto, de modo de que no siga siendo más de lo mismo. Amanecerá y venceremos. Por Francisco Huerta del Expreso. Enfrentar el cambio climático o no tener futuro. Ruth Hidalgo, 4 Pelagatos. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es considerada en el mundo como la organización más importante de protección de la naturaleza. Sus estudios, observaciones y recomendaciones son lo más serio que existe en términos de conservación. Esta organización viene insistiendo desde hace años acerca de los efectos devastadores del cambio climático para el planeta y señala que este fenómeno representa uno de los desafíos ambientales más importantes que la humanidad debe enfrentar. Desafortunadamente, la amenaza de este fenómeno aún no está siendo asumida por los estados como se debería. Cuesta mucho convencer a la humanidad del peligro mortal que esta situación representa, no solamente para los ecosistemas naturales, sino también para el ser humano como especie. Ya en el 2019, la ONU advertía al mundo que cerca de 1 millón de especies de animales y plantas están en peligro de extinción y señalaba, literalmente, que la naturaleza está disminuyendo más rápido que nunca en la historia de la humanidad. Los seres humanos, sordos, están viendo cómo esta sentencia se empieza a visibilizar cuando se multiplican los desastres vinculados a los efectos del cambio climático, como las tormentas, inundaciones, sequías, incendios y otros más. La modernidad ha terminado siendo una amenaza para los ecosistemas. La avaricia humana sigue sacrificando la naturaleza por el cemento, y si bien eso genera ganancias importantes en términos económicos, al mismo tiempo produce efectos devastadores. De la misma forma como retroceden los bosques y los animales desaparecen, así también el ser humano pierde conexión con la madre tierra, y aunque puede sonar esotérico, esa pérdida tiene un profundo sentido deshumanizante a largo plazo. La visión antropocéntrica que coloca las necesidades y el bienestar del ser humano por encima de los demás
inclusive los seres vivos y el ambiente, constituye la barrera más difícil de vencer y el tiempo sigue corriendo en contra del planeta. Hace pocas semanas tuvo lugar en Marsella, Francia, el Congreso Mundial de la Naturaleza, donde 1.400 organizaciones, asociaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas, así como líderes internacionales, retomaron el compromiso de proteger la biodiversidad y conservar los ecosistemas ante la fatal e inminente amenaza de los efectos irreversibles del cambio climático. Del lado de los estados se concluyó que deberían comenzar a pensar sus políticas públicas diseñando propuestas estratégicamente pensadas, tomando en cuenta la naturaleza como parte integral de las decisiones económicas. Por ejemplo, crear incentivos tributarios que promuevan la conservación, sistemas de pagos con servicios ambientales, plantear un sistema educativo que enseñe al individuo a convivir en armonía con la naturaleza y los seres vivos que habitan en ella, adhesión a estándares de transparencia en las industrias extractivas, declarar la guerra a la minería ilegal, entre otras decisiones. Del lado de los habitantes se señala que urgen cambios en la forma de vivir. Volver costumbre a pequeñas cosas de la vida diaria es clave por su repercusión a largo plazo en beneficio del planeta. Apagar las luces siempre en las habitaciones que no se estén usando. Cambiar los focos viejos por otros LED o de bajo consumo. Desconectar aparatos electrónicos como televisores u ordenadores cuando no se usen. Reducir residuos, comprar productos orgánicos, reciclar productos usados. Todo un cambio para algunos. Las alertas están encendidas por científicos y expertos y por eso es clave que la humanidad tome en serio la mitigación del cambio climático. No hay vacuna para un planeta enfermo, por lo tanto, si no se quiere terminar literalmente fritos, urge que el cambio climático sea enfrentado con responsabilidad. Si no se hace de esa manera, no habrá un futuro viable para el ser humano y las futuras generaciones. La advertencia está hecha. Ruth Hidalgo, 4 Pelagatos. Creo que sí y no, por Roberto Aspiazu de El Universo. Con el proyecto de ley creando oportunidades, el presidente Lasso ha pateado el tablero. Se ha tomado 4 meses para afinar una propuesta que refleja su parecer de cómo reactivar la economía. Plantea cambios a 30 leyes para reformar el régimen laboral, tributario, financiero y de inversiones, incluidas las relacionadas con los sectores estratégicos, petróleos, minería, electricidad y telecomunicaciones. Se puede discrepar de ciertos contenidos, pero ya no cabe la crítica de que ha venido perdiendo tiempo. El balón ha quedado en la cancha de la Asamblea, donde las previsiones no son tan auspiciosas. Es tan así que al presentar el proyecto a la legislatura, el mandatario abrió un paréntesis para recordarle a su titular, Guadalupe Llori, que se encuentra ahí gracias a los votos de su bancada, zaradeada por el escándalo de la contratación del catering. La representante de Pachacutic tiene la oportunidad de reivindicarse visualizando el debate de una ley que procura llevar a efecto el plan de gobierno que ganó las elecciones. Lo más polémico está relacionado con el aumento de impuestos, en especial la eliminación de deducciones a los que ganan más de $2,000 al mes y las contribuciones temporales por patrimonio, tanto a personas naturales como jurídicas, dentro de su respectivo umbral. Lo primero difícilmente sumará los votos requeridos para su aprobación, mientras que lo segundo es de pronóstico reservado. El principal error en la sustentación de la necesidad de conseguir $1,400 millones de los contribuyentes radica en que no se dijo nada respecto al compromiso gubernamental de reducción del gasto público, a pesar de haber heredado un déficit fiscal de 7,000 millones. Se puede y se pide al sector de mayores ingresos que haga un sacrificio
beneficio para costear la cuenta de la pandemia, pero no se asume la misma responsabilidad por el lado del Ejecutivo. De ahí no se haya faltado la crítica de que el proyecto es fiscalista y no está alineado con el discurso de campaña que apuntaba a la racionalización y disminución de impuestos, no precisamente a su aumento. En cuanto a la reforma laboral que procura un nuevo régimen para dinamizar el mercado del empleo formal sin perjudicar las garantías de quienes están amparados por el actual Código del Trabajo, resulta un planteamiento disruptivo que reformula la política pública. Los dinosaurios de los sindicatos van a protestar rasgándose las vestiduras, pero faltos de una verdadera representación clasista. Deberán ser los propios desempleados, sobre todo jóvenes y mujeres, quienes dispongan a sus asambleístas como tienen que votar en función de sus legítimos intereses. Respecto a los sectores estratégicos, donde el patrón de desarrollo ha sido una fracasada visión estatista, cabe generar una mayor seguridad jurídica para atraer la inversión privada que tanto se necesita. En el caso de las telecomunicaciones, un adelanto significativo será introducir el concepto de devengar contribuciones con inversiones relacionadas con la conectividad en sectores urbanos marginales que siguen al margen de la era digital. Por Roberto Aspiazo de El Universo. ¿Es usted hoy un político contraproducente? José Hernández, 4 Pelagatos. Abogado Jaime Nebot, ya no dirime, pero sí determinante en la política ecuatoriana. Así lo considera hoy Carlos Vera. Se lo acaba de decir en la entrevista que le hizo este jueves 23. ¿Determinante y también contraproducente? Es uno de los riesgos de todos aquellos que se dan por tarea ser guardián de la ortodoxia. No ayuda creer ser referente del éxito en política y pensar que no es presidente porque no quiso ser candidato. Usted sabe que las cifras no le han alcanzado para lanzarse desde hace 25 años. Su perfil se embarulla cuando usted habla de los políticos como si no lo fuera, y se pone por fuera de sus maniobras cuando usted es una expresión del más rancio statu quo político del país. Su bronca con Guillermo Lasso no es conceptual, no solamente. Hay ingredientes políticos y humanos profundos e insoslayables. Hay dinámicas de tutelaje e intentos de control ostensibles en su historia común. Por eso, en el análisis de si usted es hoy determinante, pero también contraproducente en la política nacional, importa poco su relación personal con el actual presidente. Allá entre ustedes. Importa, en cambio, su posición y su actitud que trastornan la agenda que el país requiere para salir del inmovilismo que usted critica y que con tanto ahínco fomenta con sus acciones. Usted ha sido coherente en su error estratégico. Usted quiso erigir el municipalismo en modelo administrativo nacional y trabajó con denuedo para dotar de recursos a los gobiernos locales en detrimento del Estado central. No se trataba de luchar contra el centralismo, una política pertinente siempre. Se trataba de recuperar los fondos de un Estado mortecino que le dejó de interesar y procurar tras su derrota con Bucaram. De ahí usted nunca salió. Por eso, hoy puede decir que el presidente tiene que pagar lo que el Estado, administrado por Correa y Moreno, debe a municipios, a universidades, las promesas que hizo con usted y también lo que le debe al IES. ¿De dónde sale la plata? Para responder, usted acaba de agregar una respuesta sorprendente y citó a Angela Merkel. Si aquel que aspira a gobernar no sabe cómo se encuentra su país, no debe meterse. Ergo, quien se mete, que se fastidie. Curiosa relación la suya con la realidad. Usted la comprime, hace que calce en una máxima y la despacha. Tan curiosa como decir que ahora el gobierno quiere que el país pague la vacuna contra el coronavirus, que es gratuita. Por supuesto que es gratuita, pero hubo que comprarlas. Y el costo hasta ahora bordea los $900 millones. Con la tercera dosis avecinará los $1.500 millones. Curioso que esa situación
además del estado calamitoso que usted admite heredó el actual gobierno, no merezca de parte suya ser considerada como excepcional. Y que usted no conciba, como ocurrió con el terremoto de Manabí, que se establezca una contribución excepcional que paguen aquellos ciudadanos que más tienen. Usted, entre ellos, pretende que estas contribuciones necesarias hacen parte de una fiebre impuestera, es, bueno, su derecho, pero usted no dice al país de dónde sacaría usted en este momento el dinero para pagar las vacunas, porque hay que pagarlas, pagar a los municipios, a las universidades, cumplir las promesas de campaña, solo cita las suyas, pagar al IES y un largo etcétera de cuentas atrasadas en las cuales poco tiene que ver este gobierno. Pero claro, usted dirá que ese es el problema del gobierno y que si Lasso no encuentra ahora todo ese dinero junto, ¿para qué se metió? A veces, con el debido respeto, usted hace pensar que Leonidas Issa o el FUT, ellos exigen, sin despeinarse, que el gobierno siga subsidiando combustibles o rompa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se parecen a usted, como si bajo las alfombras de Carondelet hubiese billetes por montones. ¿Cómo puede usted decir, por ejemplo, y se lo dijo a Vera ante su sorpresa, que el presidente Lasso no debería haber visitado al presidente de México? Usted no ignora que lo hizo para apurar el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico, y que para hacerlo se requiere firmar primero un acuerdo comercial con México. Usted, que se dice pragmático y que está dispuesto a reunirse hasta con el diablo, en el caso de Lasso cae en una ideologización extrema, o es simplemente una maniobra más para desprestigiar a su antiguo amigo sin importar el costo que tengan sus posiciones para el país. Un tema en su reflexión es importante: el tamaño del Estado. Se antoja irrebatible que no pueda ser mayor al tamaño de la economía. Decirlo describe un problema, pero no diseña una solución. ¿Cuál es el tamaño de ese Estado en este momento en que salud, educación, seguridad, cuidado del medio ambiente y cárceles son ejemplos, son prioritarios y requieren de mayor personal? Usted da una respuesta que más parece huida por puerta de emergencia. Hay que cuidar a los servidores públicos y votar a los pipones. La obviedad no pide argumentos, pero reclama cifras para saber, con elementos de realidad, cuántos servidores públicos debe pagar el país, cuántos pipones hay, dónde están y cómo les paga a un Estado quebrado para que se vayan a su casa. Porque el drama también es ese. No hay dinero para las urgencias ni para liquidar al personal innecesario que el correísmo ingresó por montones y que hoy goza de antigüedad y de derechos. ¿Se habrá entendido? Usted hace lo de siempre. Usted tiene un discurso políticamente correcto, mientras se desentiende por completo de la realidad cruda que administran aquellos que osan echarse el país al hombro. Su actitud y la crítica que suscita no son nuevas, y usted lo sabe. Usted despacha su responsabilidad política con lemas y consignas, y sigue creyendo que lo que hizo en Guayaquil durante 19 años y con el piso firme que le dejó Febres Cordero es transferible al Estado y es aplicable incluso a un gobierno que solo lleva 4 meses en funciones. Una afirmación suya deja turulato. Decir que tuvo razón de defender la alianza con el correísmo, que el presidente Lasso deshizo a última hora. Decir que nadie rechaza votos para algo bueno. Dice usted que el correísmo que persiguió y asaltó al país es hoy una congregación dedicada a hacer el bien. ¿Hacer el bien a cambio de qué, abogado? ¿De que una comisión de la verdad teledirigida desde Bélgica dijera que la justicia los persiguió sin motivo? ¿Por puro odio, como usted también dice? ¿Hacer el bien persiguiendo a la fiscal general Diana Salazar y a los jueces, en particular a Daniela Camacho, que Correa citó entre aquellos que serían objeto de su venganza? ¿Qué es hacer el bien, abogado? Tener una mayoría en la Asamblea
así la ética y la moral hubieran sido borradas de la esfera pública e institucional? ¿Pesa tan poco la ética en su visión que podía usted, como aliado de su amigo Lasso, pedirle que se instale en Carondelet sin posibilidad alguna de evocar siquiera esa palabra? No parece que tenga usted la razón en este punto. Tiene usted, en cambio, motivos de decepción personal porque se quedó sin influencia en el Ejecutivo y sin la presidencia de la Asamblea. Eso puede explicar su arremetida contra un gobierno que apenas se instala y busca, con errores y vacíos evidentes, sacar al país del inmovilismo. Cualquier ciudadano pensaría que cambiar el país es el fundamento de su responsabilidad política. Pero no. Hoy escarba usted en cualquier texto y en cualquier frase buscando razones para alinear a su bloque con sus dogmas, en detrimento de las urgencias y las necesidades del país. Usted vuelve abogado como el péndulo tras su ciclo de oscilación, al mismo punto. No a la sabiduría que evoca y que un país sin trabajo espera de usted. Vuelve a la tosudez del político que pretende controlarlo todo. Ese político guardián del statu quo que dice rechazar y que además de determinante suscita la pregunta de si hoy no es contraproducente al proceso de acuerdos, sensatez y resultados que necesita el país. Con el respeto de siempre, José Hernández, Cuatro Pelagatos. La historia de dos enfermedades, por Vicente Albornoz de El Comercio. No, este no es un artículo sobre medicina, a pesar de que después de tantos meses de pandemia ya parece que todos somos unos expertos en enfermedades, virus, ADN, mensajero, variantes virales y sobre todo comorbilidades. No, este es un artículo sobre dos enfermedades que afectan a la economía ecuatoriana que curiosamente también nos pueden golpear a los humanos: COVID y obesidad. Porque este momento nuestra economía está luchando por reactivarse luego del apagón del COVID. Parecería que se ha reducido la fuerza de la pandemia y que ya se puede ir levantando alguna restricción, y eso es una buena noticia para toda la economía, especialmente para los sectores de educación, comida, espectáculos, turismo y diversión. Pero también otros sectores como transporte y comercio en general. Pero claro, recuperarse de ese golpe no es nada fácil, y eso lo estamos viendo en los datos de empleo que crecen, pero de poquito en poquito. El problema es que el conglomeramiento de la economía causado por la pandemia fue como caer en un hueco profundo y ahora hay que salir del hueco, pero lo tenemos que lograr cargando un peso enorme, el peso de un gobierno impagable. Y ahí se ve la segunda enfermedad, la obesidad de un estado que está demasiado gordo porque lo engordamos sin límite entre el 2016 y el 2014, y aunque algo ha bajado de peso, todavía sigue siendo mucho más caro de lo que podemos pagar. Entonces hay que poner al Estado en dieta, y eso tiene una causa clara: el derroche del 2006 al 2014 y dos efectos evidentes: un disgusto social y un freno a la economía. Pero como cualquier dieta que ataque la obesidad, es tan importante como incómoda. La relación entre reducción del gasto público y disgusto social es evidente, porque más de uno se quedará sin empleo en el sector público y a casi nadie le gusta que se siga reduciendo los subsidios a los combustibles. El segundo efecto, el freno a la economía al caer el gasto público, también debería ser claro, porque un gobierno gastado menos, hay menos demanda en la economía en su totalidad, y eso va a desembocar en menos ventas de bienes y servicios al sector público y menos compras de parte de los empleados públicos. Por eso salir del hueco es tan complicado, porque es como tratar de curarse de las dos enfermedades al mismo tiempo. Es como salir del COVID mientras se hace una dieta estricta. Claro que si no nos hubieran engordado tanto en la década del despedio, no estaríamos gordos y no habría que hacer dieta. O sea, no había que implementar un plan ajuste y justo cuando se está en recesión. Por eso es que las economías de países que no enfrentan las dos enfermedades en paralelo, como Colombia o Perú, se van a recuperar más rápido. Por Vicente Albornoz de El Comercio.
Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.